Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios, analizamos los rumores y traemos las primicias más jugosas de la industria del entretenimiento. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida súper especial, y si ya nos sigues, un abrazo enorme y gracias por estar siempre ahí. Hoy, tenemos un tema que ha estado generando muchísimo revuelo, un asunto que ha puesto a muchos a especular, a debatir y sobre todo, a sentir empatía. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y esa tan esperada ruptura de silencio, ese momento en el que finalmente decidió abordar la presión que, según él, ha estado sintiendo Hande Erçel. Si han leído bien, vamos a profundizar en este asunto que ha capturado la atención de miles de fans en todo el mundo, porque, seamos sinceros, las dinámicas entre figuras públicas de este calibre siempre nos generan una curiosidad inmensa, ¿verdad? Y más cuando se trata de relaciones que se han vuelto tan icónicas como la que alguna vez compartieron Kerem y Hande. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, vamos a analizar las palabras de Kerem y a intentar comprender la magnitud de la situación. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y, créanme, no querrán perderse ninguna de nuestras próximas aventuras informativas. Activen también la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Bueno, entremos en materia. La noticia que ha encendido las redes sociales y los portales de noticias turcas, y por extensión, las conversaciones de todos los fans hispanohablantes, es la del reconocido actor Kerem Bürsin, quien finalmente ha decidido hablar, o como se dice en muchos titulares, romper el silencio. Y no es cualquier silencio, es un silencio que ha estado cargado de especulaciones y de un interés público casi omnipresente sobre su vida personal, y en particular, sobre su relación pasada, o lo que se considera su relación pasada, con la también exitosa actriz Hande Erçel. Los rumores, las habladurías, las miradas indiscretas, la atención constante de los medios y, sobre todo, de una fanaticada que ha seguido cada uno de sus pasos con una intensidad que a veces raya en lo abrumador, han sido el telón de fondo de esta historia. Kerem, conocido por su carisma y su habilidad para conectar con el público, ha sido un pilar en el universo de las telenovelas turcas, y Hande, por su parte, es una estrella en sí misma, adorada por su belleza y su talento. Juntos como pareja formaron una especie de dúo dinámico que cautivó a millones, y cuando su relación terminó, el vacío que dejaron y las preguntas que surgieron fueron igualmente masivas. Ahora, Kerem ha decidido no solo hablar, sino señalar directamente la presión que, según sus propias palabras, ha estado sufriendo Hande. Y este es el punto clave, el que ha generado todo el debate. ¿A qué tipo de presión se refiere? ¿De dónde proviene? ¿Y por qué Kerem siente la necesidad de salir a defender o a exponer esta situación ahora? Las declaraciones de Kerem Bürsin no fueron hechas en un comunicado oficial ni en una entrevista para una gran revista. Fueron, según lo que se ha reportado, respuestas directas a preguntas de los paparazzi que lo abordaron en un evento. Y aquí es donde entra la importancia de la manera en que se dice algo. A veces la espontaneidad de estas interacciones puede ser más reveladora que un discurso cuidadosamente preparado. Kerem, visiblemente incómodo pero decidido, habría dicho algo así como que siempre hay presión, pero enfatizando que la presión sobre Hande ha sido particularmente intensa. Es importante recordar el contexto. Hande Erçel, a pesar de su enorme éxito profesional, ha sido objeto de críticas y comentarios a menudo relacionados con su vida personal, su físico, sus decisiones de estilo de vida, e incluso con la supuesta influencia de su fama en sus relaciones. La fanaticada, si bien en muchos casos es una fuente de apoyo incondicional, puede en otros cruzar la línea de lo saludable, convirtiéndose en una fuerza que exige y juzga. Kerem, al mencionar la presión sobre Hande, parece estar aludiendo a este constante escrutinio, a la necesidad de que ella cumpla con ciertas expectativas, ya sean estéticas, profesionales o personales, impuestas por el público y por los medios de comunicación. Él, como alguien que ha vivido esa misma experiencia, que ha estado en el ojo del huracán mediático, parece sentir la responsabilidad de visibilizar esta situación, de poner un nombre a esa fuerza invisible que puede desgastar a cualquier persona, por muy fuerte que sea. No es la primera vez que vemos a figuras públicas defender a sus parejas o exparejas de ataques o de la sobreexposición mediática. Es un acto que puede interpretarse de muchas maneras,
como una muestra de respeto, como un intento de poner límites, o incluso, como algunos sugieren, como una forma de controlar la narrativa. Profundicemos un poco más en la naturaleza de esta presión. En el mundo de las redes sociales y la cultura de la celebridad, donde cada gesto, cada fotografía, cada publicación puede ser analizado y comentado por millones, las figuras públicas están constantemente expuestas. Para actrices como Anne Derzel, que además ha sido un referente de belleza y estilo, la presión por mantener una imagen impecable, por estar siempre a la altura de las expectativas, puede ser abrumadora. A esto se suma la constante comparación, las críticas sobre su trabajo, sus relaciones, e incluso su vida privada. Cuando Kerem habla de presión sobre Anne, podría estar refiriéndose a toda esta amalgama de factores, a la carga que supone ser una figura pública en la era digital, donde la línea entre la vida pública y la privada se difumina cada vez más. Es interesante también el momento en que Kerem rompe este silencio. ¿Por qué ahora? ¿Hay algo específico que haya desencadenado sus declaraciones? Podría ser que haya llegado a un punto en el que sintió que era necesario intervenir, que el nivel de escrutinio sobre Anne había cruzado un límite. O quizás como parte de su propio proceso de maduración y reflexión sobre su experiencia en el mundo del espectáculo, ha decidido alzar la voz para proteger a quienes considera que están siendo afectados por estas mismas dinámicas. Las relaciones entre celebridades son un terreno minado, y cuando hay una ruptura, la presión mediática y de los fans a menudo se intensifica, con todos queriendo saber qué pasó, por qué pasó y cómo están las cosas ahora. En este sentido, Kerem, al hablar de la presión sobre Anne, podría estar intentando desviar un poco esa atención, redirigirla hacia una comprensión más empática de lo que significa ser una figura pública sometida a un escrutinio constante. Además, no podemos olvidar el impacto de los fans. La relación de Kerem y Anne, conocida cariñosamente como Kerem Anne o Hanke, generó una base de seguidores increíblemente apasionada y devota. Si bien esta devoción es algo que cualquier artista desearía, también puede tener un lado oscuro. Cuando una pareja de celebridades termina, los fans a menudo se dividen, algunos apoyando a uno, otros a otro, y algunos, lamentablemente, esperando una reconciliación, lo que puede generar una presión adicional sobre ambos. Las constantes preguntas sobre si han vuelto, o por qué no lo han hecho, pueden ser agotadoras. Kerem, al señalar la presión, podría estar haciendo un llamado implícito a sus propios fans, a aquellos que aún esperan verlos juntos, a que respeten las decisiones y la individualidad de Anne. Otro aspecto a considerar es la imagen pública de Kerem. Al salir en defensa de Anne, Kerem se posiciona como un hombre sensible, protector y consciente de las dinámicas de poder y de la influencia mediática. Esto sin duda puede fortalecer su propia imagen entre sus seguidores, presentándolo no solo como un actor talentoso, sino también como una persona con principios y empatía. Sin embargo, es crucial no caer en la especulación sobre sus motivaciones. Lo importante aquí es el mensaje que Kerem ha querido transmitir, la existencia de una presión sobre Anne que él considera digna de mención. Las implicaciones de estas declaraciones son amplias. Para Anne Derzel, puede significar un alivio saber que alguien de su pasado, alguien que la conoce bien, está reconociendo públicamente la presión que ha soportado. Para los fans, puede ser un llamado a la reflexión sobre cómo interactúan con sus ídolos y sobre la importancia de ser respetuosos con su privacidad y sus decisiones. Y para la industria del entretenimiento en general, subraya la necesidad de un debate más profundo sobre el bienestar mental de las figuras públicas y el impacto de la cultura de la celebridad en sus vidas. ¿Qué podemos esperar ahora? Es probable que las declaraciones de Kerem generen más debate, más análisis y quizás más preguntas. Pero lo que sí es cierto es que Kerem Bürsin ha abierto una ventana a una realidad que a menudo permanece oculta tras el glamour y el brillo de la fama. Ha puesto sobre la mesa la idea de que detrás de cada rostro conocido, hay una persona que, como todos nosotros, es susceptible a la presión y al juicio. Y su silencio roto, sus palabras sobre Anne son un recordatorio de que incluso en el mundo de las estrellas, la empatía y el respeto deben prevalecer. En resumen, lo que hemos visto es a Kerem Bürsin, en un acto inesperado, romper su silencio para referirse a la intensa presión que, según él, ha estado soportando Anne Derzel. No se trata de un ataque ni de una defensa explícita, sino de una observación, una exposición de una realidad que Kerem considera importante visibilizar. Él sugiere que Anne ha estado bajo un escrutinio constante, probablemente derivado de su estatus de figura pública, de las expectativas generadas por su fama y de la constante atención de los medios y de una parte de su fanaticada.
Al hacerlo, Kerem no solo llama la atención sobre la situación de Ande, sino que también nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la vida de las celebridades en la era digital, donde la línea entre lo público y lo privado es cada vez más tenue, y donde la presión por mantener una imagen perfecta puede tener un coste personal significativo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí hacerlo. Hemos desentrañado las palabras de Kerem Bürsin y hemos intentado comprender el contexto y las implicaciones de sus declaraciones sobre la presión que supuestamente sufre Hande Erçel. Agradezco enormemente su tiempo, su atención y su compañía en este recorrido. Si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no duden en dejarme un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem? ¿Creen que la presión sobre Hande es tan intensa como él sugiere? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Su participación es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más historias del fascinante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.